Bendiciones, amados hermanos, muy buenos días para todos. Saludos para aquellos que todavía no han podido saludar. El Señor les continúe bendiciendo. Gracias a Dios, nuevamente podernos reunir, podernos congregar y poder fortalecernos unos a otros a través de la comunión y a través de la palabra de Dios. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de los Hechos. Abra su Biblia, hermano. Si tiene Biblia o si la tiene digital, pues préndala. Abra la aplicación. ¿Sí? Aunque yo soy más partidario de que tengamos la Biblia así, ¿no? Sin embargo, si es de otra manera, vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Y hemos estado aprendiendo sobre este libro maravilloso, escrito por Lucas, inspirado por el Espíritu Santo. Y ya iniciamos entonces lo que son los viajes misioneros del apóstol Pablo, junto con Bernabé, y en esta ocasión, ya ahora con Silas, su segundo viaje ya de misión, a donde llegó a la ciudad o a la provincia de Macedonia, a donde estaba también la ciudad de Filipo, ¿recuerdan? Y hemos aprendido allí en esta ciudad lo que sucedió primeramente con la primera convertida, llamada Lidia, ¿no? Donde no había sinagoga, era una colonia romana, recordemos, y sin embargo allí se convirtió la primera mujer allí en esta ciudad, llamada Lidia, donde, bueno, lo aprendíamos con nuestro hermano Albert, no aceptó un no para que rechazaran la invitación de ella hacia los hermanos apóstoles, hacia Pablo, Silas, hacia Timoteo, que también estaba allí con ellos, Lucas, donde los hospedó. Y vimos también, hermanos, poniendo un poquito de contexto, lo que fue la entrada también de una mujer que estaba instigando la predicación de Pablo y de Silas, la mujer con espíritu de adivinación, ¿recuerdan? Eso lo vimos domingo hace 15 días, cuando vimos que Pablo, bueno, días y días haciendo lo mismo, hasta que dijo Pablo, ya no más, y mandó a echar fuera a este espíritu. Y dice la Biblia, allí en Hechos capítulo 16, ahí ya abrimos la Biblia, ¿no? En Hechos 16, que en el versículo 18, poniendo un poquito de contexto, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Se fue de esta mujer. Pero miren lo que sucedió a continuación. Lo que sucedió, y es lo que vamos a estar aprendiendo en esta mañana, de ahí en adelante, que viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos.
Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Bueno, vamos a orar primeramente. Padre Celestial, digno eres siempre de adoración, Señor. Queremos en esta hora que nos hables a nuestro espíritu, a nuestra alma, edifiques nuestro ser por medio de tu palabra, y que este servidor sea simplemente un canal, un instrumento, un vaso, para que tú derrames tus tesoros, para que tú, Señor, inyectes, Señor, en cada corazón tu palabra, Señor, y quede grabada allí, quede guardada y puesta por obra, Señor. Te adoramos, Dios, te exaltamos, te bendecimos, y que tu Espíritu Santo, que nos habla por medio de ella, nos redarguya, nos exhorte, nos anime, nos reprenda si es necesario, nos ilumine para ver las cosas como tú las ves, para así, Señor, serte agradables y honrarte y glorificarte en todo momento. Permite que todos estemos en completa reverencia, sin ningún tipo de distracción, que estemos despiertos, que estemos con el interés, con el ánimo, con el gozo de recibir tu palabra con mansedumbre y humildad. Te alabamos y te exaltamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, tenemos el hilo de lo que está ocurriendo, ¿no? Pablo acaba de liberar a esta mujer, pero era una mujer esclava, recordemos, era una esclava, tenía unos amos, y esos amos devengaban de lo que ella hacía, ¿no? En cuestiones de la adivinación, que ya muy ampliamente nos dio en esta predicación nuestro hermano el domingo hace 15 días. ¿Y qué hicieron los amos? Dijo, no, pero esto no puede seguir sucediendo. Y lo que hicieron fue tomar a Pablo y a Silas y los trajeron a un lugar llamado al foro, dice. Y el foro era como una especie de teatro, por decirlo así, donde realizaban juicios, donde venían filósofos también y hablaban, donde se discutían ciertos temas. Pero lo interesante aquí es que estos hombres, que eran los dueños de esta mujer, ¿sí?, esclava, los presentaron ante los magistrados, dice allí, ante los alguaciles, y les dijeron que, bueno, ellos estaban enseñando cosas que no eran lícitas para ellos, costumbres que no eran de allí. Lo interesante es que ellos no dijeron que era que estaban perdiendo plata, ¿no? Ellos no dijeron, vea, es que se nos dañó el negocio, ayúdennos. Ellos dijeron otra cosa diferente, ¿sí? Porque cuando el hombre está interesado en el dinero, en la plata, como que no le interesa sino eso, y quiere de pronto en un momento dado ya tapar todas las cosas, y dijeron otras cosas diferentes a esto. Miren que ellos no dijeron, estamos dejando de devengar, de percibir de nuestro negocio, hagan algo con esta gente. No, ellos dijeron, estos enseñan cosas, costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y era de verdad en ese sentido, ¿no? Recordemos que Filipos era una colonia romana, la gran mayoría eran romanos, residentes allí. Tanto así que no había ni siquiera sinagoga. No había ni siquiera 10 hombres que formaran la sinagoga, sino que habían mujeres. Dice la Biblia lo que leíamos en el principio, y fue la primera convertida una mujer llamada Lidia. Entonces,
Luego de eso, sucedió que los azotaron y los llevaron a la cárcel, ¿no? Pablo, hermanos, continúa con su ministerio como apóstol y encontrándose en Filipos, entonces, dice la Biblia que fueron juzgados, fueron llevados a este foro y la multitud se agolpó y en realidad pues había logrado su efecto el que la multitud se agolpara a perseguir y a tratar de echar a estos hombres, ¿no? Dice la Biblia que luego fueron azotados, dice, le rasgaron las ropas y ordenaron azotarles con varas. Ahora bien, nosotros sabemos, según 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 24, que los judíos eran azotados, o ellos azotaban 39 veces. 39 azotes. Y los látigos de la época eran látigos que eran con puntas, donde traían ciertas espuelas pequeñas, que muchas de ellas, si el verdugo que los azotaba se incrustaba en las espaldas de ellos, pues arrancaban parte de la piel. Y Pablo ya está empezando a ver lo que una vez le dijo Jesús: yo le mostraré, ¿sí?, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo había sido uno de los que había hecho padecer a los cristianos. Pablo consintió en la muerte de Esteban, según Hechos 7, no Hechos 8. Ahora Dios le está mostrando, el Señor ya se está evidenciando que ellos fueron azotados, apedreados en el primer viaje, cuando fue apedreado en Listra, que lo dejaron medio muerto. Ahora aquí, azotado. Imaginémonos entonces a Pablo en este momento, cuando él sigue siendo perseguido por la fe, siendo azotado por ser cristiano y por predicar el Evangelio. Hay veces, hermanos, que recibimos males de otros por hacer un bien. ¿No le ha pasado a usted? ¿Cuánto bien había hecho Pablo? Había liberado a esta muchacha de un espíritu y ahora está siendo azotado. Y a veces pasa, hermanos, que por hacer bienes recibimos males, ¿sí? Ahora, nosotros no tenemos que pagar mal por mal, porque la Biblia lo dice, ¿no? No paguéis a nadie mal por mal. No venzamos el mal con el mal, sino que venzamos el mal con el bien. Y todo esto, hermanos, lo practicó el hermano Pablo. También nos está dando a entender una verdad que ya es general y que creo que todos la conocemos y entendemos en cuanto a este punto, y es que el hecho de ser cristianos no nos libra de las dificultades. Cuando usted se hace cristiano, usted no dice, bueno, ya se me acabaron los problemas, las dificultades. No. Antes, por el contrario, posiblemente vengan más dificultades, porque ahora vamos en contra del sistema de este mundo. Somos ahora los archienemigos del archienemigo de Dios, que es el diablo. Persecuciones van a haber. Pablo mismo lo dijo por allá en Tito, que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Pablo había demostrado que él era un hombre que tenía dificultades, tenía problemas, tenía adversidades, y las describe. Si usted va un momentico a 2 de Corintios para describir un poquito, o un pocote, porque ahí nombra muchas, en 2 de Corintios, en el capítulo 11,
versículo 23. Ahí está la lista. Miren la lista, dice, son ministros de Cristo. Pablo le está hablando a los hermanos de Corinto que lo están juzgando, ¿no? Lo están juzgando de que él no era apóstol, que era un mentiroso, un hombre que no cumplía sus promesas. Lo estaban tratando de loco. Pero mira lo que dice el versículo 23, empieza a hablar de lo que él padeció como apóstol, como cristiano. Son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, yo más. Miren lo que dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. No están registrados todos los azotes, pero está allí diciendo Pablo que Pablo 5 veces había sido azotado por los judíos. En esta ocasión no cuenta, porque esta había sido por parte de los romanos. O sea que si lo tomamos estos 5 más otro más, que fue 6. Y si multiplicamos 39 por 5, mucho, ¿no? Ahora, los azotes romanos no eran 39. Eso era parte de los judíos. Ellos daban 39 azotes. Pero los romanos, hasta que el verdugo se cansara. Hasta que el verdugo se cansara. No había un número, no había un límite. No había un límite. 3 veces he sido azotado con varas. Ahí puede estar esta, ¿no? Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Miren todo lo que padeció, que él nombra allí, ¿no? El hermano Pablo. Era un cristiano, era un apóstol, y el Señor le había dicho, es necesario que padezcas por mi nombre. Usted y yo, hermanos, vamos a padecer. Estamos viendo aquí la continuación de los padecimientos de Pablo por la causa de Cristo. Usted y yo vamos a tener pruebas y dificultades. Pero volviendo a Hechos capítulo 16, dice que los azotaron mucho. Lucas, vuelvo y reitero, no da la cuenta, ¿no? Dice que los azotaron mucho. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahí vemos, hermanos, que Pablo y Silas, después de haber sido azotados, los llevaron a un calabozo. Y ese calabozo era como una especie de mazmorra. Era el más adentro que tenían. El más oscuro, el más frío, el más infectado de ratas, de insectos, de orín, de heces fecales. Imagínense Pablo allí.
con unas heridas abiertas en la espalda, para que llegaran insectos o cosas y infecciones. Una herida abierta, ¿no? A Pablo le dijeron, bueno, ya lo azotaron, vengan, pongámosle espadrapo y curitas para que se arregle un poquito. Y no, ellos los llevaron así. Los llevaron así. Y nos dice que ese carcelero los puso allí, ¿sí? El carcelero. Tal vez allí nos está dando a entender que él solamente recibió el mandato de meterlos en la cárcel, pero el carcelero fue el que tomó la decisión de meterlos en el calabozo o en la mazmorra de más adentro. Si usted lee el versículo 34, dice, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. O sea, como que fue decisión de el carcelero meterlos allí, ¿no? No le dijeron a él dónde, solamente le dijeron, asegúrelos. Pero él fue el que tomó la decisión de meterlos allí, ¿no? ¿Qué nos da a entender eso? Que en el carcelero había una especie de crueldad, ¿sí? Un poquito de crueldad en él. Era un poco cruel, ¿sí? ¿Cierto? Porque él fue el que tomó la decisión de meterlos. No necesitaba meterlos allá, pero quiso meterlo allá, ¿sí? O posiblemente las celdas estaban llenas y no estaba sino ese, ¿no? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que él fue el que tomó la decisión de meterlos allá. Ahora, dice allí el versículo 24, y dice que los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo, dice, en el cepo. ¿Qué era el cepo? Ahí vemos, no se ve muy bien, pero ahí vemos, en esta sí vemos, que era el cepo, era una especie de madera donde ellos metían los pies y quedaban inmóviles completamente. Y estaban pues encadenados con sus cadenas acá. Y imagínense la incomodidad de Pablo y de Silas. Ellos no podían moverse o no podían acostarse porque las heridas no permitirían que se acostaran. O sea, era una incomodidad impresionante. Inmóviles. Posiblemente tuvieron calambres en sus pies, en sus piernas. No podían voltearse. Pablo no podía decir, me duele tanto la espalda que voy a acostarme boca abajo, como a veces uno le pasa, ¿no? Que le duele mucho la espalda o no quiere tocar el suelo o la parte del colchón con la espalda, sino que quiere. Pablo no podía, Pablo y Silas no podían voltearse. Y dice allí que les aseguraron los pies en el cepo, es decir, estaban completamente inmóviles en sus extremidades. Pero algo pasaba, era que no les pusieron ninguna cosa en la boca. Y pasaron las horas, y dice la Biblia que, bueno, más adelante vemos que el carcelero se durmió, porque más adelante vamos a ver de que él se despertó. Pero dice que pasaron las horas y Pablo y Silas estaban allí, el carcelero se durmió, tal vez no tenía ningún tipo de remordimiento, ¿sí? Podía descansar bien, y se durmió el carcelero. Pero dice el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Atención a esto, hermanos. Pablo y Silas, después de haber sido azotados, después de que estaban con sus espaldas abiertas por los latigazos, por las varas, ¿sí? Después de que estuvieron inmóviles y a medianoche estaban cantando. ¿Qué hubiera hecho usted, hermanos, en tal situación? Después de haber sido azotado, después de haber sido maltratado, después de haber sido golpeado, ¿qué habría hecho? ¿Se pondría a quejarse?
empezaría a llorar, a maldecir el camino de Dios, a hablar mal de por qué me hice cristiano, mire lo que me está pasando, mire cómo me tratan, yo es que haciéndoles un bien y cómo me pagan. ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros, hermanos, en tal situación? Y hay algo interesante allí, hermanos, y es que a Pablo podían encerrarlo, podían inmovilizarlo, podían golpear su cuerpo y hacer lo que fuera con él, pero no podían ir más allá de algo que todos nosotros tenemos cuando nos hacemos cristianos. No pueden tocar nuestro interior, no pueden tocar la parte interna de nuestra vida, no pueden afectar la paz interna que hay en nuestros corazones. Por eso una vez lo decía, ¿no? Hay lugar al cual nadie puede entrar. Así lo golpeen, así lo azoten, así lo maltraten, así lo ofendan, así. Hay un lugar interior, hay un espacio interior al cual no pueden llegar las personas. Y es el espacio de la paz interna, del corazón satisfecho, del gozo, de la libertad interior. Allí nadie puede penetrar. Allí nadie puede entrar por más azotes y golpes que se reciban exteriormente. Y Pablo y Silas están demostrando eso, que a pesar de todo lo físico que les pudiera estar aconteciendo, lo más importante es que ellos están bien espiritualmente. Espiritualmente es lo más importante. Y algo interesante que nos dice Santiago, usted ha leído Santiago, ¿no? Santiago dice en capítulo 5, versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces Pablo y Silas estaban alegres. Bueno, había alegría en su corazón de estar padeciendo por causa del Evangelio. Pero es muy fácil, hermanos, es muy fácil estar cantando cuando uno está bien, cuando todo va bien, cuando todo me sale bien, cuando las cosas marchan bien en nuestra vida. Es muy fácil estar cantando así. Pero cuando no están tan bien, cuando las cosas no salen como quisiéramos que salieran, cuando nuestros planes se dañan, cuando ocurre una tragedia, cuando hay una enfermedad, cuando hay un golpe, cuando hay una situación difícil, cuando hay una circunstancia que nos daña. Allí, hermanos, nos demuestra Pablo y Silas que ellos en medio de la tribulación y la dificultad, ellos estaban cantando, estaban elevando himnos. Ahora mire lo que dice: orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Los presos los oían. O sea que ellos no cantaban como tal vez muchos, aquí no, como algunos cantan, como entre dientes, que como que tienen ganas de cantar o cantan y como por cantar un pedacito. No, los presos los oían. Ellos estaban cantando a una voz alta, tanto que eran escuchados. Y eso nos demuestra, hermanos, que había ánimo en ellos. Porque vuelvo y reitero, podían haber sido afectados físicamente, pero espiritualmente
habían sido afectados. Hermanos, las dificultades, las pruebas, las circunstancias difíciles pueden dañar nuestra parte exterior, pero nunca deben afectar nuestro espíritu. Permanecían con buen ánimo hasta para cantar, al punto que cantaban y los presos los oían. Se necesita fe, hermanos, para cantar así, para actuar de esa manera. Pablo dijo en Efesios capítulo 5, versículo 19 y versículo 20, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios capítulo 5, versículo 19 y 20. Cuando Pablo escribió la carta de Efesios, ¿dónde estaba? Estaba en prisión, estaba en la cárcel. Y le está diciendo a estos hermanos de Éfeso, estando en la cárcel, no en esta cárcel de Filipos, sino los 2 años que estuvo allá en la cárcel, en Roma, canten alabanzas a Dios, cánticos espirituales, salmos, himnos a Dios, canten y alaben al Señor en vuestros corazones. Los presos los oían. No había desgano, no había esa indiferencia, esa pereza de cantar, no, cantaban con gozo, al punto que los presos los oían. Pero dice que ese concierto melodioso fue interrumpido y los presos los oían. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. O sea, no fue un terremoto de esos temblores que hemos tenido hace poquito, que ninguno de ellos yo he sentido, ¿no? En realidad yo no he sentido ninguno. Pero que tal vez usted los haya sentido, y obviamente las personas que viven por allá en el departamento de Cundinamarca y estos que han sido fuertes. No dice que era un temblorcito, no. De 3.5, bueno, la escala de Richter dice que después de los 7 es que hay terremoto, ¿no? Dicen. Fue un gran terremoto, dice allí, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se abrieron las puertas de las cárceles y el cepo también se abrió. Ahora, ¿qué pensó? Dice, versículo 27, despertando el carcelero, ¿se da cuenta que estaba dormido? Estaba dormido, ¿no? Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué él se iba a matar? Él pensó que los presos habían huido. Ahí vemos una actitud también, porque a Pablo se le presentó una prueba, ¿no? La prueba de esta persecución. Al carcelero también se le presentó una prueba. Pero vamos a ver, hermanos, que las actitudes de ellos fueron diferentes. La de Pablo fue una actitud, la del carcelero fue otra. Lo primero que vemos es que él pensó que los presos habían huido. Y cuando suceden dificultades, hermanos, nosotros pensamos cosas que no son verdad. Es más, hasta nos imaginamos un futuro negativo, ¿no? Porque los seres humanos somos, por lo general, somos fatalistas. Si usted va a un lugar y está esperando a una persona y esa persona no llega a la hora que usted lo esperaba, usted no se imagina cosas buenas. No, pues se sentó a tomar un café y de pronto está tomándose una gaseosa porque está dando mucho calor, ¿cierto? ¿Qué piensa usted? Lo malo siempre. Algo le pasó. Algo le pasó. Un carro lo atropelló, ¿sí? Se cayó. Siempre, hermano, siempre. Eso es así en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo o no?
siempre nosotros estamos pensando lo malo. Y yo le he dicho a los hermanos, las películas ayudan a incrementar un poco la imaginación, ¿sí? Porque el cine lo que hace es traerte una realidad a tu mente, ¿sí? Para hacerte creer una realidad en tu mente. Y eso se queda allí en la mente. Entonces usted se imagina, y si usted ha visto esas películas donde son crudas y pasan muertes de esas que se ven literalmente, obviamente son efectos especiales, usted se imagina eso. Porque la mente se llena siempre de imágenes. Usted en estos momentos está haciéndose imágenes de lo que estamos relatando aquí. Porque la mente es así. Y siempre piensan lo malo. Y siempre pensamos en lo que no es. Y él pensó, dice allí la Biblia, que los presos habían huido. O sea, él pensó lo más terrible que le pudo haber sucedido. Y dice el versículo que él se iba a matar, que él se iba a suicidar. ¿Por qué? Porque un soldado romano que ya trabajaba para el imperio tenía un contrato. Este hombre era un hombre que ya tenía un trabajo fijo con el imperio, porque ya era un soldado y tenía todas las garantías de todos los beneficios, ¿no? Todas las prestaciones y todo. Pero él tenía una condición en su trabajo, y era que si él se le volaba un prisionero, él pagaba la vida por haberse le volado ese prisionero. Él pagaba con su vida. Entonces, ¿qué pensó el carcelero? Dijo, bueno, se volaron todos. Ya a mí. Ahora, más adelante vamos a ver que el carcelero tenía familia. Tenía familia. Y dice que en ese momento él no pensó en su familia. Él no pensó en sus hijos, él no pensó en su esposa, él no pensó en su suegra, en sus suegros, en sus hermanos, en nadie. Él lo único que le interesaba en ese momento era matarse. Porque él sabía de que si los presos habían huido, él iba a pagar con la vida. Entonces, antes que lo mataran, más bien él se iba a matar. Se iba a matar. O sea, iba a cometer suicidio. Iba a cometer suicidio. Y los psicólogos dicen, hermanos, que la gente comete suicidio porque piensa que todas las puertas se le han cerrado, menos la de la muerte. Y para muchas personas, y esto es estadística, hermanos, me puse a investigar y hay 800,000 suicidios al año en el mundo. Si usted divide eso entre 365 días que tiene el año y entre 24 horas que tienen cada día y entre 60 que tiene cada hora, 60 minutos, y entre otros 60 que tiene cada minuto 60 segundos, eso da 40 segundos. Es decir, cada 40 segundos una persona en el mundo se está suicidando. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? ¿Como 20 y qué? No recuerdo, no vi el tiempo. Llevamos 30 minutos. ¿Cuántas personas ya se han suicidado en el mundo? ¿Sí? ¿Ya le hizo la cuenta al hermano? Bueno, 28. Cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. Impresionante esas cifras, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente, muchas de esos suicidas, esas personas que se suicidan, algunos tienen una compulsión psicótica que, bueno, Dios les juzgará por eso, pero otros están tan estresados, tan llenos de tensión en sus vidas, tan llenos de preocupaciones, desbordan de, mejor dicho,
que lo único que quieren es ya no vivir más. Ya no quieren vivir más. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Si alguna vez ha pensado en quitarse la vida por tantos problemas que tiene, tantas dificultades que hay, tantas tensiones que hay en su vida. Espero que no, porque un cristiano no debería pensar eso. Un cristiano siempre tiene la salida de Dios. Por más problemas que tengamos, hermanos, siempre habrá una salida, y es Dios. Y no solamente una salida, la única salida en nuestras vidas, el único refugio en nuestras vidas, la única esperanza para nuestras vidas es Dios. Dios, hermanos, es el único que nos puede ayudar. Pero el carcelero no pensó así en ese momento. Él era un inconverso. Y él pensaba dejar a su familia. Imagínense, no pensó ni siquiera en su esposa y en sus hijos. Él quería quitarse la vida. Y al quitársela los iba a dejar huérfanos a ellos, a sus hijos, desprotegidos. No pensó, no meditó, porque muchas veces se quiere hacer algo, pero muchas veces se actúa, pero no se piensa al actuar. Y la Biblia dice en Proverbios capítulo 19, versículo 2. Proverbios 19:2 dice: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. Escucha el proverbio: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. Y él se iba a suicidar, porque él no pensó, él no meditó. El carcelero tuvo un problema. Pablo también tiene un problema, ¿no? ¿Cómo actuó? Alabando a Dios, exaltando, glorificando, cantando himnos. Al carcelero también se le presentó un problema. ¿Cómo actuó? Quería matarse, quería suicidarse. Ya no veía ningún sentido para su vida. Tomó una actitud, el suicidio. Y algunos se encierran muchas veces en sus problemas, y muchos de ellos, muchas personas, no aquí, porque yo sé que aquí no, muchas personas se encierran en sus problemas y quieren suicidarse lentamente. ¿Saben cómo? A través de las drogas, a través del alcohol. Eso es suicidarse. Lentamente, lentamente. Porque quieren refugiarse. ¿Por qué cree que el que toma quiere seguir tomando? El alcohólico quiere seguir bebiendo, porque él quiere supuestamente huir de la realidad de sus problemas y de sus dificultades, bebiendo alcohol. Y como dice el dicho, ahogando sus penas. Y otros en las drogas. En las drogas, lamentablemente. Y se están suicidando lentamente. Pero hay un peor suicidio. Hay un peor suicidio que el físico, o que el suicidio por las drogas, por el alcohol. El suicidio espiritual. El suicidio espiritual, hermanos, donde la persona lentamente va muriendo, porque se ha desconectado tanto su cordón umbilical, por decirlo así, de Dios, se ha desconectado de su palabra, de la oración, de la comunión con los hermanos, y va muriendo lentamente. Y no desean. Es impresionante, es, digámoslo, terrible uno escuchar de un hermano, de una hermana, de alguien que escuchó el Evangelio, alguien que diga: no quiero nada con el Señor, o no me nace hacer nada, o tener más comunión con Dios. Es terrible eso.
porque estás cometiendo un suicidio espiritual. Estás muriendo lentamente. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, la Biblia dice, hablándole Jesús a las iglesias, sabe que Jesús le habla a diferentes iglesias, y a una de ellas le dice a la de Sardis, en capítulo 3, versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y habla de esta iglesia que decía que vivía pero estaba muerta. Hermanos, ese es el peor suicidio que podemos cometer. Alejarnos y permitir que las cosas buenas en nuestras vidas mueran, empiecen a morir. Miren lo que le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Está muriendo. Si ha leído de 1 Corintios 11, que lo hemos leído aquí muchas veces, en cuanto a la cena, Pablo dice que muchos por tomar la cena indignamente, muchos ¿qué? Se enferman, y otros ¿qué? Ya han muerto. Ya han muerto. Pero Pablo no está hablando de muerte física. Él está hablando allí de la muerte espiritual. Porque se alejaron de la comunión. Y alejarse de la comunión, hermanos, es alejarse de Dios. Porque aquel que tiene comunión con Dios va a tener comunión en la cena. Aquel que quiere la comunión con Dios debe tener una comunión también en la iglesia. Cuando yo le quito vida a mi espíritu, entonces mermando a mi vida espiritual cosas como la oración, la lectura, la comunión y todo esto que es importante en cuanto a los hábitos del cristiano. Entonces nos debilitamos, y si seguimos en ese rumbo nos enfermamos, y si seguimos en ese rumbo morimos espiritualmente. Pero ¿quién ocasionó la muerte? ¿Dios? ¿Dios fue el autor de esa muerte? No, hermanos, fuimos nosotros, por alejarnos, por apartarnos, por dejar morir, como dice este pasaje, las cosas, por dejar morir lo que no deberíamos dejar morir. El carcelero estaba así. Él se quería morir. Pero dice la Biblia, despertando el carcelero, versículo 27, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y me hice una pregunta, bueno, ¿y cómo hizo Pablo para saber de que él se iba a matar? ¿Cómo hizo Pablo para saber que los demás presos no habían huido? ¿No se ha hecho esa pregunta? Pues Lucas no nos dice nada de eso, ¿no? Posiblemente fue una revelación que le llegó a Pablo, ¿no? Posiblemente. No lo sabemos. O posiblemente Pablo estaba acostumbrado a su vista ya a la oscuridad, que podía ver muy allá cómo estaba el carcelero o los demás presos. No lo sabemos. Pero ¿cómo haría para darse cuenta? Son preguntas, ¿no? Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, dice allí,
se postró a los pies de Pablo y de Silas. El carcelero se precipitó y sacando les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo primero que vemos, hermanos, es que el carcelero pidió una luz, se precipitó y fue donde Pablo y Silas y se postró a los pies de ellos. Y le hizo una pregunta, hermanos. Y le hizo la pregunta más importante que tiene el ser humano en toda su existencia. Esa es la pregunta más importante. Usted ha visto que hay muchos programas y hay muchos libros inclusive que escriben sobre la pregunta más importante del ser humano, ¿no? O sea, él no le hizo la pregunta: ¿cómo puedo yo tener éxito en la vida? Porque esa es una de las preguntas que las personas o los seres humanos se hacen, ¿no? ¿Cómo puedo yo tener éxito en la vida? Otra pregunta que el ser humano aquí, el natural, que no percibe las cosas espirituales, es: ¿y cuál es la clave para ser millonario? Es que yo he comprado muchos libros, mire, y yo tengo todos los libros de Robert Kiyosaki para hacerme rico, ¿sí? Y los pasos para volverte millonario. No le pregunto eso. Y hay muchos libros también que hablan sobre la felicidad, ¿no? Porque una de las preguntas es: ¿en dónde encuentro la verdadera felicidad? ¿Dónde la encuentro? Esa es otra pregunta que el ser humano se hace. Y los que son un poco más supernatural, ¿por qué estamos? ¿De dónde venimos? ¿Estamos solos? ¿Sí? Tantas cosas, ¿no?, que el hombre se pregunta en la humanidad. Pero esta, hermanos, es la pregunta más importante que el ser humano debe tener en su existencia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque nada de lo que hay en este mundo puede exceder mayor valor que el de nuestra alma. ¿Estamos de acuerdo? Nada puede tener más valor que el hecho de que estemos con Jesús en su presencia. Que el hecho de que un día partamos de este mundo, feos, bonitos, gordos, flacos, con una, con dos manos, con un ojo, dos, con una pierna o con dos, con un riñón o con dos, lo que sea, hermanos. Pero que estemos en la presencia de Dios. Yo creo que eso es lo más importante que debemos responder. ¿Qué debo yo hacer? Ahora, la Biblia escribió este pasaje, Lucas lo escribió, pero no sabemos si el carcelero en ese momento, cuando dice estas palabras, está pensando en la salvación del alma. Yo no sé si él está pensando en la salvación del alma. Posiblemente él esté pensando en la salvación de los romanos que pudieran de pronto castigarle. Posiblemente él haya escuchado a Pablo y a Silas predicar en Filipos, ya había escuchado el tema y entonces esté hablando de la salvación de su alma. No lo sé. El caso es que él él hizo esta pregunta y Pablo y Silas le responden. Ellos dijeron, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y este versículo obviamente es uno de los caballitos de batalla de muchas denominaciones, ¿no? Lamentablemente, porque miren que ahí dice que solamente hay que creer. Lo único que hay que hacer es creer. No habla
de que se tenga que bautizar, ni que tenga que arrepentirse, no, nada de eso, solamente con la fe, no más. Ahora, si tomáramos este versículo, solo este versículo, lo extrajéramos y lo predicáramos como doctrina, pues podríamos decir de que la persona con creer ya es salvo. Y no solamente él, sino toda su familia. Pero sabemos que no es así. La Biblia más adelante continúa con la historia de qué fue lo que él hizo para ser salvo. Y es lo que lamentablemente muchos grupos no enseñan, sino solamente hacer una oración, creer en Jesús y listo. Y muchos tal vez dirán, pero es que el arrepentimiento y la confesión no están allí. Podría uno decirle a esa persona que predica que solamente es creer. Y podría decir, pero es que están incluidos. Bueno, si está incluido el arrepentimiento y la confesión, ¿por qué no está incluido el bautismo también? Pero dice la respuesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué es lo que está preguntando el carcelero? ¿Qué es lo que debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas le están respondiendo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El versículo siguiente dice, 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahí está la parte del verdadero creer. El verdadero creer, como ya lo habíamos predicado, no es el asentamiento mental, no es simplemente intelectualmente aceptar que Dios existe y que creo en Él. Es obedecerlo. Es confiar en Él, pero obedecerlo. Y dice que el hombre lo sacó de allí de la cárcel, se fueron para su casa, o no sabemos si vivía ahí cerca de la cárcel, no lo sabemos. La casa estaba ahí al ladito, pero dice que Pablo y Silas le hablaron la palabra del Señor, es decir, escuchó él y todos los suyos la palabra de Dios, es decir, tuvo que tener fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, ¿no? Lo dice. Él tuvo que escuchar. Pero dice allí de que les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea que le hablaron a él, le hablaron a su esposa, a sus hijos si los tenía, a sus suegros, no lo sé, no lo dice allí. Pero el hecho de que diga los suyos está indicando de que tenía una familia. Y bueno, el hombre no fue egoísta, sino que también quiso que su familia escuchara el mensaje de Dios. Y lo escuchó. ¿Y qué horas eran? No. Pablo y Silas empezaron a cantar a medianoche. O sea, que eso no ocurrió en un minuto. A medianoche hubo el terremoto, a medianoche sacó, a la medianoche les predicó, a medianoche... No, ya había pasado tiempo. ¿Qué horas eran? No sabemos. Pero ahí lo que dice es que en aquella misma hora de la noche, a las 12 empezaron a cantar Pablo y Silas. Pongámosle que hayan pasado 3 horas, 3 de la mañana. Y el carcelero, cuando escuchó el evangelio, dijo, bueno, pero pues ya está como muy tarde, acostémonos a dormir y mañana pues usted me sigue compartiendo. Está muy bueno el mensaje, muy bueno. Y pues miro a ver si de pronto mañana me bautizo. No, él vio la urgencia de su alma. Él dijo, no, yo estoy perdido. No soy salvo. Y si llego a morir, me condeno. En aquella misma hora de la noche
2 o 3 de la mañana, busquemos agua. Aquí tiene que haber un estanque, una piscina, el río que había allí por cerca donde hacían la oración fuera de la ciudad, ¿no? Vamos al río, vamos al estanque, vamos donde sea. Me imagino al carcelero con su familia diciendo las mismas palabras del etíope. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y se bautizó en aquella misma hora de la noche. ¿Por qué, hermanos? Porque él vio el bautismo como algo urgente. ¿Usted sabe qué es algo urgente? En las clínicas se dice que algo es urgente cuando necesita una atención. Hay una palabra mayor a urgencia, es la emergencia. La emergencia es que tiene que ser atendido ya, porque el paciente se está muriendo. Sufrió un ataque, sufrió una herida grave y se está desangrando, qué sé yo. Es una emergencia. El carcelero vio este bautismo como una emergencia, como algo urgente, emergente. Necesitaba bautizarse. Enseguida se bautizó. Él y todos los suyos. Y por de pronto nuestros amigos católicos dirán, mire que sí, porque todos los suyos, y puede que se haya tenido niños, y los niños se bautizaron, los bebecitos. Ahí no lo dice. Ahí no lo dice. Que el hombre tenía hijos bebés, recién infantes. Lo que sí sabemos es que él entendió el Evangelio, comprendió que estaba perdido y no aplazó nada. No entiendo cómo alguien aplaza la obediencia a Dios. Mañana, de pronto, yo sigo viniendo ahí, yo sigo asistiendo y a mí me gusta. No, él no aplazó su obediencia, él obedeció el Evangelio y se bautizó. Enseguida. Dice que lavó sus heridas. ¿Qué está indicando eso? Que el hombre estaba arrepentido. El hecho de que diga lavó sus heridas, ¿sí? Lavó sus heridas, indica de que el carcelero estaba arrepentido de lo que habían hecho con estos hombres. Los habían azotado, los habían puesto en la cárcel, les habían puesto en el cepo. La crueldad que había en este hombre, ¿se acuerdan que yo dije que era un poquito cruel? Había desaparecido. Había desaparecido, hermanos. Una verdadera conversión está llena de cambios. Una verdadera conversión quita lo viejo y pone uno nuevo. Quita ese hombre iracundo, lleno de maldad, de crueldad, de amargura, de odio, y pone un hombre que está dispuesto a lavar las heridas de otro. Porque eso hace una verdadera conversión. Una verdadera conversión hace un cambio en la vida. Y si, hermanos, nosotros nos hemos convertido en hijos de Dios y en cristianos, tienen que haber cambios en nuestras vidas. Tienen que estar ocurriendo cambios en nuestro corazón, en nuestra conducta, en nuestro lenguaje, en nuestra forma de reaccionar, de hablar, de dirigirnos a las personas, de tratarlas, de reaccionar ante las dificultades y los problemas. Es una conversión real, auténtica, llena de cambios. No es religiosidad. No es religiosidad. Es cambios en nuestras vidas. Y dice el versículo para terminar: les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa. Uy, claro, imagine Pablo y Silas, ¿cuánto llevaban sin comer? Yo no sé, ¿no?
porque en la cárcel no les dan comida, ¿no? Eso no son las cárceles de hoy en día, ¿no? Que tienen televisor, DVD, algunos presos tenían celular, buena cama, ¿sí? Esta era una mazmorra. Este era un lugar donde, mejor dicho, lleno de ratas y insectos y todo lo demás, heces. Y les puso la mesa. Venga, coman, venga muchachos, es que ustedes toda la noche, imagine, sin comer, en medio de un terremoto. Espero, hermanos, que usted y yo entendamos algo. El carcelero, vemos dos actitudes. Dice, llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El carcelero tuvo gozo en su casa, regocijo, alivio en su corazón, libertad. ¿No le gustaría a usted, amigo, por ejemplo, tener eso en su vida? Todo esto nos enseña, hermanos, como les decía, dos actitudes ante las pruebas, ante las dificultades, ante los problemas. Uno que era cristiano y otro que no lo era. Pablo cantaba himnos, se regocijaba en Dios. El carcelero, con la desesperación de los problemas de la vida, se quería suicidar, ya no quería vivir más. Uno glorificaba a Dios y cantaba alabanzas, el otro quería introducirse una espada en su cuerpo para quitarse la vida. ¿Cuál de las dos actitudes vamos a tomar nosotros ante las dificultades, ante los problemas? ¿Y qué va a hacer usted, amigo que nos visita, simpatizante, si en realidad quiere ser salvo? ¿Qué va a hacer? Debemos, hermanos, vivir en nuestras vidas experimentando una devoción para con Dios, porque esto hará que muchas cadenas se suelten, que hayan terremotos, los cepos se abran, muchas prisiones en nuestras vidas, de muchas de ellas nos libraremos, Dios nos librará, por medio de una devoción a Dios. ¿Qué hizo que las cadenas se rompieran? El terremoto que ocasionó Dios. Pero ¿qué antes de eso, qué estaban haciendo Pablo y Silas? Cantando, alabando, glorificando a Dios, exaltándolo. Amigo que nos visita, ¿sabe ahora qué debe hacer para ser salvo? ¿Sabe lo que debe hacer para ser salvo? Ya usted lo sabe. ¿De usted? Depende. Ya no es de Dios. Usted ya ha escuchado. Ya es de usted. Estos son las enseñanzas, las reflexiones que nos trae este mensaje en esta mañana. Dios nos bendiga a todos.